Esto es Aprende Biblia. En el video de hoy vamos a estar aprendiendo sobre la predestinación. Este es un tema un poco difícil de entender, ya que abarca la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La predestinación se refiere a que Dios, en su soberanía y conocimiento perfecto, ha determinado de antemano el destino espiritual de ciertas personas. Esto implica que antes de la creación del mundo, Dios eligió quienes serían salvos y recibirían su gracia, conforme a su plan y propósito divino. La doctrina de la predestinación destaca la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, incluyendo la salvación de los individuos. Resalta la iniciativa y la gracia de Dios en la salvación, mostrando que la elección no depende de méritos humanos, sino del amor y la misericordia divina. Brinda seguridad a los creyentes al afirmar que la salvación es un acto seguro y eterno de Dios, no sujeto a cambios o incertidumbres humanas. Revela la gloria y el poder de Dios al demostrar su capacidad para salvar y redimir a un pueblo para su nombre. Aunque la predestinación es un misterio profundo, la teología cristiana enseña que los seres humanos son responsables de responder al llamado del Evangelio y vivir en obediencia a Dios. La predestinación es un tema teológico que despierta preguntas profundas sobre la relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, y subraya la gracia y el poder de Dios en la salvación de su pueblo. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Los creyentes son elegidos por Dios, y son elegidos antes de que hayan hecho algo o hayan sido algo para Dios. La gran luz de esta verdad arroja algunas sombras, es decir, al intentar reconciliar la responsabilidad humana con la soberanía divina. Sin embargo, el propósito de la luz no es proyectar sombras, sino guiar nuestros pasos. La luz de la selección de Dios nos da seguridad de la permanencia de su plan y su amor hacia nosotros. Las razones de la elección de Dios no son caprichosas ni aleatorias. Aunque están más allá de que las podamos entender, sabemos que son del todo sabias y buenas, pero las razones están todas en Él, no en nosotros. Su elección es según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1:5. Somos escogidos en Él porque si somos escogidos en Cristo, es fuera de nosotros. No es porque lo merecemos, sino porque nuestro Padre Celestial nos ha injertado, mediante la bendición de la adopción, en el cuerpo de Cristo. En resumen, el nombre de Cristo excluye todo mérito y todo lo que los hombres tienen de sí mismos. Esta porción de las Escrituras revela la asombrosa obra de Dios en la vida de los creyentes. Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo. Esto resalta la soberanía divina en la salvación y enfatiza que nuestra redención no es resultado de nuestras obras, sino del amor eterno de Dios. Dios nos predestinó para ser santos y sin mancha delante de Él. Este llamado a la santidad refleja el deseo de Dios de transformarnos a la imagen de su Hijo, Jesucristo, y darnos la capacidad de vivir vidas que le agraden. Las palabras, santos y sin mancha, son una metáfora tomada de los sacrificios sin mancha y perfectos que la ley requería que el pueblo llevara al altar de Dios. La predestinación incluye el maravilloso privilegio de ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. Esta es una expresión del puro afecto y la buena voluntad de Dios hacia nosotros, permitiéndonos disfrutar de una relación íntima y eterna con Él. El plan de desarrollo de Dios para nosotros no solo incluye la salvación y la transformación personal, sino también una relación cálida y segura con el Padre. En la ley romana, cuando se completaba la adopción, la persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia y perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. A los ojos de la ley, era una persona nueva. Tan nuevo era el que incluso todas las deudas y obligaciones relacionadas con su familia anterior eran abolidas como si nunca hubieran existido. Es lo mismo que sucede con el creyente, ya que la deuda del pecado queda abolida al creer en Dios. La predestinación resalta la gracia y el amor incondicional de Dios hacia nosotros. No merecíamos esta elección, pero Dios, en su amor, decidió amarnos y redimirnos a través de su Hijo. Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este pasaje revela el propósito eterno de Dios para aquellos que le pertenecen. Primero, Dios nos conoce íntimamente desde antes de la fundación del mundo. Este conocimiento va más allá de la simple conciencia, implica una relación personal y amorosa establecida por Dios mismo. Luego, aquellos a quienes Dios ha conocido y amado,
también los ha predestinado. La predestinación no es un concepto frío o arbitrario, es el plan divino para transformarnos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Dios tiene la intención de moldearnos y conformarnos a la semejanza de Cristo, reflejando su carácter y amor en nuestras vidas. Además, vemos una secuencia divina imparable: aquellos a quienes Dios predestinó, también los llamó. El llamado de Dios es efectivo y poderoso, es la invitación divina a entrar en una relación salvadora con Él a través de Jesucristo. Este llamado va acompañado de la justificación, donde Dios declara a los creyentes como justos a través de la fe en Cristo. La justificación es un acto legal divino que nos otorga el perdón y la reconciliación con Dios. Finalmente, aquellos a quienes Dios justificó, también los glorificó. Esta glorificación es la consumación final de la obra salvadora de Dios en nuestras vidas. Nos espera una gloria futura donde seremos transformados completamente en la presencia de Dios, libres de pecado y restaurados a la plenitud de la imagen de Cristo. Hay varias preguntas que siempre surgen cuando se habla de predestinación. ¿Dios es injusto por elegir a los que serán salvos? Romanos capítulo 9 versículos 13 al 24 responde a esta pregunta diciendo: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Muchas veces se cree que Dios es injusto por salvar a algunos y condenar a otros, pero es porque lo vemos desde una perspectiva errónea. Toda la humanidad iba a la condenación, pero Dios en su misericordia, gracia y amor, decidió salvar a algunas personas para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Por qué soy condenado si es Dios mismo quien escoge? Debemos entender que a pesar de que Dios ya escogió a los que serán salvos, no le quita la responsabilidad al hombre. Hechos capítulo 17 versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. A lo largo de la historia bíblica siempre se ha hecho un llamado a los seres humanos al arrepentimiento. Esto quiere decir que debe existir un cambio en toda nuestra manera de vivir. No es culpa de Dios que las personas quieran vivir sus vidas en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo según los deseos de la carne. Nosotros somos responsables de nuestros actos y cada cosa que hagamos tiene sus consecuencias. Es cierto que en nuestra mente limitada no cabe la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, sin embargo la Biblia habla de ambas cosas. Dios te escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo y eres responsable de ese llamado, o Dios te escogió para condenación y eres responsable de tus pecados. Otra pregunta que surge, aunque ya es entre cristianos, es: ¿por qué evangelizar si Dios ya tiene a sus escogidos? Esta pregunta es la más sencilla de responder, ya que debemos evangelizar porque Dios lo ordena en su palabra y nosotros debemos obedecer a Dios. A pesar de que algunos están predestinados, ellos deben escuchar de la palabra, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. En conclusión, la predestinación es un tema complejo que revela la soberanía y el amor de Dios. Nos recuerda que nuestra salvación es un acto de gracia divina, no basada en nuestros méritos. Como creyentes, podemos confiar en el plan soberano de Dios para nuestras vidas y descansar en su amor eterno. La predestinación nos motiva a adorar a Dios y a vivir vidas santas que reflejen su gloria. Recordemos que Dios nos ha escogido y predestinado para ser sus hijos. Vivamos en gratitud y obediencia, confiando en su promesa de que Él completará la buena obra que ha comenzado en nosotros. Lo que sí es seguro, es que nadie puede rechazar el llamado de Dios y que nadie viene a Dios si Él no le trajere. Espero que este video haya sido de edificación para tu vida. Déjame un comentario sobre lo que piensas de la predestinación. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir el video con otros. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te guarde siempre. Adiós.